Perfecto. Bueno, a ver, buen día chicos nuevamente. Hoy vamos a ver el tema de temperatura y calorimetría. Voy a empezar la presentación, así podemos ir siguiendo el tema. Y esperen que... Perfecto, bueno. Como les dije antes, hoy vamos a ver el tema de temperatura y calorimetría. En primer lugar, vamos a definir lo que es la temperatura. Inicialmente, desde el punto de vista macroscópico, la temperatura es una sensación. Uno toca distintos objetos y puede sentirlos más cálidos o más fríos. Por lo tanto, uno puede sentir la temperatura del objeto. A nivel microscópico, este es un esquema que fue sacado del Wilson, del capítulo 10, donde describe cómo es la energía interna de un objeto. La energía interna de cualquier objeto está dividida en la energía cinética de las moléculas y la energía potencial. La energía potencial de las moléculas, básicamente, es la que está implicada en las uniones químicas. La energía cinética de las moléculas está dividido en, digamos, tres tipos de movimiento. Movimiento vibracional y de rotación de las moléculas o de las partículas, y un movimiento de traslación. El movimiento dentro de la energía interna que tiene que ver o que está relacionado con la temperatura es el movimiento de traslación de las moléculas, es decir, que la temperatura es una medida, si queremos, de la cinética o de la velocidad de las partículas. Tanto la energía potencial como la cinética de rotación o de traslación no intervienen en la temperatura. Que un cuerpo tenga una temperatura mayor que otro no significa que tenga mayor energía interna. ¿Esto por qué es? Porque a su vez el valor de energía interna va a depender de la cantidad de masa que estemos considerando. A la hora de trabajar con temperaturas vamos a usar escalas de temperatura. Las tres más usadas son la Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin. Nosotros particularmente en el curso vamos a usar la Celsius y la Kelvin. Quizás en sus carreras más adelante algunos usen la Fahrenheit, nosotros acá en particular la Celsius y la Kelvin. La escala Kelvin es una escala de temperatura absoluta, es decir, que debajo del 0 de temperatura ningún cuerpo puede llegar a una temperatura inferior al 0 Kelvin. De hecho, en la realidad no se ha encontrado todavía un cuerpo que llegue al 0 Kelvin, al 0 absoluto de temperatura. Entre estas escalas hay equivalencias. Si ustedes quisieran pasar de grados Celsius o centígrados a Fahrenheit, deberían usar esta igualdad. Si tienen la temperatura en Fahrenheit, para pasarlo a Celsius, van a usar esta equivalencia de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin. Acá hay un dato importante que tienen que tener en cuenta. A la hora de hablar de estas temperaturas, cada temperatura está graduada en una serie de divisiones. Por ejemplo, la escala, los centígrados, están divididos en 100 grados y miden la temperatura de congelación y a la temperatura de fusión o la que hierve el agua, de evaporación del agua. Está dividida en 100 grados. La escala Kelvin también está dividida en 100 grados. Por lo tanto, si nosotros tenemos una variación de temperatura, un delta T, de 5, esos 5 de variación pueden ser Kelvin o grados centígrados. Es exactamente lo mismo. En términos absolutos no es lo mismo. Si yo tengo 25 grados centígrados, voy a tener 298 Kelvin.
Pero si yo tengo una variación de 5 grados centígrados, un delta T de 5 grados centígrados, la variación de temperatura en Kelvin también es de 5 Kelvin. Eso ténganlo en cuenta a la hora de hacer los ejercicios. La variación de temperatura, el delta T, en Kelvin y el centígrados, numéricamente son iguales. En Fahrenheit la graduación de la escala es distinta, por lo tanto no son equivalentes, pero nosotros Fahrenheit no lo vamos a usar. Vamos a ver ahora calor, definición y unidades de calor. El calor está relacionado con la temperatura. Pero, ¿de qué manera? La temperatura dijimos que es una medida de la energía interna de un cuerpo, la energía de traslación de las moléculas. Mientras calor es una energía de transferencia que se genera como consecuencia de un cambio en la temperatura. Es decir, si tenemos un cuerpo que está a una determinada temperatura y ese cuerpo se enfría, esa diferencia de temperatura va a generar un calor que ese cuerpo está cediendo. Es energía de transferencia, de transmisión. Esa energía obviamente la puede tomar otro cuerpo o quedará en el ambiente. ¿Qué unidades tiene el calor? La unidad del calor es el joule o la kilocaloría. Entre el joule y la kilocaloría hay una equivalencia. Esta equivalencia, ¿cómo se determinó? Es una equivalencia obviamente mecánica entre el calor y el trabajo. Esta experiencia la hizo Joule. Si ustedes se fijan en el módulo 8, hay por encima del link donde está la clase en vivo, hay una serie de carpetas. Hay 1 o 2 carpetas donde tienen simuladores donde ustedes pueden, modificando la masa de agua y el peso de la pesa que van a tirar, pueden simular el cambio de temperatura del agua. ¿Qué hizo Joule en su experiencia? Creó un dispositivo que está también muy bien explicado y además hay un video también donde explica la experiencia. Creó un dispositivo donde, mediante la realización de trabajo mecánico, lograba modificar la temperatura del agua. Esa modificación de la temperatura del agua obviamente es generarle o cederle un calor al agua. Esta es la experiencia de Joule que ustedes van a poder ver en el módulo 8, tanto en el video como en la simulación. Estas 2 pesas que figuran acá se dejaban caer de una altura determinada. Al caer hacían girar este eje hacían girar las paletas, y en la medida que estas paletas giraban, pudieron calentar el agua hasta que generaron una diferencia de temperatura. Obviamente esa diferencia de temperatura se generó porque el trabajo mecánico generó un equivalente en calor. De ahí la equivalencia entre joules y kilocaloría. La equivalencia que hay entre joules y kilocaloría es una kilocaloría son 4.180, una caloría son 4.186 joules. Vamos a hablar ahora de lo que es el calor específico de un cuerpo, sólido o líquido. El calor específico no es otra cosa más que la energía que hay que cederle a un cuerpo para que la energía en forma de calor, obviamente, para que aumente 1 grado centígrado, una masa de 1 kilogramo. Cuando nosotros le cedemos calor a la sustancia, a cierta sustancia o cierto objeto, elemento, ese calor se puede usar o para romper los enlaces, en este caso sería modificar la estructura, las uniones químicas, o para aumentar la energía cinética de las moléculas. Si aumentamos la energía cinética, como dijimos al principio, estaríamos aumentando la energía de traslación
de las moléculas. Por lo tanto, vamos a estar aumentando la temperatura de ese cuerpo. La proporcionalidad que hay, existe una proporcionalidad entre calor, masa y temperatura. Y esa proporcionalidad o ese factor de proporcionalidad justamente es lo que definimos antes, que es el calor específico. El calor específico, lo repito, es la cantidad de calor que hay que darle a una sustancia para aumentar para 1 kilogramo de masa 1 grado centígrado. Ese calor específico es específico, típico para cada sustancia. Se mide el calor específico en joules sobre kilogramo Kelvin o joules sobre kilogramo grado centígrado. ¿Por qué podemos poner acá Kelvin o grados centígrados? Porque esto representa variación de temperatura, no es un valor de temperatura específica. La fórmula que vamos a usar a la hora de entregarle calor a una sustancia y que esta sustancia, o quitarle calor a una sustancia y que esta sustancia sufra una variación de su energía interna debido a una variación de temperatura, es: el calor es igual al calor específico de la sustancia o del objeto, del material, por la masa del objeto, por la variación de temperatura que está sufriendo. Si la temperatura aumenta, eso significa que el cuerpo está recibiendo calor. Si el cuerpo recibe calor, es calor positivo. Si la temperatura del cuerpo disminuye, eso nos está indicando que el cuerpo cede calor. Ese valor de calor o calor cedido es calor negativo. Dijimos nuevamente que las equivalencias, tenemos que 4186 joules es 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Vamos ahora a hablar de calor latente y cambios de fase. A diferencia de lo que acabamos de nombrar recientemente, en cuanto al calor específico, que el calor específico volvimos a usar cuando existe un cambio de temperatura. En el caso que le estemos aplicando calor a un cuerpo o a una sustancia, parte de ese calor o gran parte de ese calor se puede usar también para romper los enlaces o las uniones químicas de esa sustancia. Si nosotros tenemos una sustancia en fase sólida, líquida o gaseosa y le agregamos una cierta cantidad de calor, y ese calor que le estamos agregando se usa básicamente para romper las uniones químicas, a ese calor que le estamos, no al calor que le estamos agregando, sino al coeficiente de proporcionalidad entre el calor y la masa de la sustancia o del objeto que estamos utilizando, a ese calor se lo llama calor latente. El calor latente es también específico para cada sustancia o para cada elemento, y es el calor que le debemos dar a una masa determinada para romper las uniones químicas. Y como consecuencia, esa sustancia o ese elemento va a sufrir un cambio de fase. Si nosotros tenemos, por ejemplo, hielo, que es agua congelada, y el hielo llega a una determinada temperatura, por ejemplo a 0 grado, que es la temperatura de fusión, si nosotros al hielo a 0 grado le seguimos agregando calor, 0 grado es la temperatura límite entre agua congelada y agua líquida. Si tenemos hielo a 0 grado y nosotros a ese hielo le seguimos agregando calor, ese calor que le seguimos agregando no lo va a usar para aumentar la temperatura. En ese caso, a 0 grado lo va a usar para cambiar de fase. El hielo va a comenzar a romper sus uniones químicas, las moléculas se van a separar y el hielo y el agua de estado sólido va a pasar a estado líquido. Una vez que termine ese cambio de fase,
A partir de ahí, el calor extra que le sigamos proporcionando se va a usar para aumentar la temperatura nuevamente del agua. Por lo tanto, vamos a volver a usar el calor específico. Durante el cambio de fase, lo que usamos es el calor latente. Se llama calor latente de acuerdo al cambio de fase que tengamos. Calor latente de fusión, por ejemplo, si de sólido pasó a líquido. Calor latente de vaporización, si de líquido pasamos a vapor. Es importante que tengan en cuenta que, fíjense acá, el calor lo ponemos en módulo. ¿Qué significa que el calor lo pongamos en módulo? Significa que este valor de L, o CL, como también yo lo puse en los ejercicios, el calor latente puede ser positivo o negativo. Si la sustancia está cambiando de fase, por ejemplo, de sólido a líquido, donde nosotros debemos suministrarle calor, ese valor, ese coeficiente, esa constante de calor latente es positiva. Mientras que, si el proceso es inverso, es decir, en ese cambio de fase el cuerpo pierde calor, el agua se congela, en ese caso el agua para congelarse cede calor, está perdiendo calor. Al perder calor, ese calor latente, al ponerlo en la ecuación, en la fórmula, lo debemos poner con signo negativo. ¿Qué unidades tiene el calor latente? Joules sobre kilogramo o kilocaloría sobre kilogramo. Fíjense que el calor específico era Joules sobre kilogramo, grado Kelvin o grado centígrado o Kelvin. Acá fíjense que como no hay en el cambio de fase variación de temperatura, obviamente este factor de proporcionalidad, el calor latente, no tiene en cuenta el cambio de temperatura. Por lo tanto, a la hora de hacer los ejercicios, si ustedes se encontraran con un cambio de fase, el calor que están absorbiendo o entregando la sustancia va a ser igual a la masa por el calor latente característico que tenga esa sustancia. Una vez dicho esto, nosotros podemos hablar de transferencia de calor, es decir, como resumen de lo anterior, una sustancia o un objeto, un material determinado, está a determinada temperatura. Si ese cuerpo o ese elemento gana o pierde temperatura, está cediendo energía en forma de calor o está recibiendo energía en forma de calor. Ese calor que cede o que recibe, la consecuencia va a ser un aumento en las velocidades de traslación de las moléculas. Si el cuerpo está, o el elemento, bajo determinadas condiciones, a las que vamos a llamar temperaturas críticas, ese calor que se le cede, que se absorbe o cede el elemento, lo va a usar para romper las uniones químicas, los enlaces, es decir, lo utiliza para realizar mayormente un cambio en la energía potencial de sus moléculas. En función de esto podemos hablar de los procesos de transmisión de calor. Nosotros vamos a ver acá en la presentación específicamente el de conducción. También en el libro tienen el de convección y en el módulo hay un video que lo explica muy bien y también tienen unos simuladores de transmisión de calor por conducción y por convección. Lo que tiene de bueno usar estos simuladores, o ver los videos obviamente son explicativos y les ayuda a terminar de completar el tema con la lectura que hayan hecho del capítulo. Y en cuanto a simulaciones, ustedes pueden ver como si estuvieran haciendo una experiencia de laboratorio. Al modificar ciertos parámetros, se van a modificar características de lo que ustedes están estudiando. Entonces es una forma casi similar al de estar en un laboratorio experimentándolo. Y eso les ayuda a terminar
de cerrar la idea. Entonces, fíjense si pueden entrar a esos links y hacer las experiencias que les proponen en el módulo. Cuando hablamos de transferencia de calor, nosotros vamos aquí a ver solamente la de conducción. Esa transferencia de calor por conducción simplemente es una transferencia que se da por una diferencia de temperaturas entre una zona y otra. ¿Qué pasa cuando existe una diferencia de temperaturas y cómo se transmite el calor? Si tenemos un objeto que está pegado a una fuente de temperatura alta, caliente, las moléculas de ese objeto van a vibrar a mucha velocidad y se van a mover, en realidad, a mucha velocidad. Y las moléculas del sector que estén en contacto con la parte más fría van a estar más quietas. Las moléculas que se mueven con mayor velocidad van a comenzar a chocar a las moléculas que están más quietas. Y en esos choques le van a transmitir su energía. De esa manera es como se va transmitiendo la temperatura, en este caso el calor, no la temperatura, el calor por conducción. Va a depender la capacidad que tenga un elemento de transmitir calor por conducción de la fase en la que se encuentra ese elemento. Por ejemplo, los sólidos son mucho mejor conductores que los líquidos, por conducción, ¿no? Que los líquidos. Y los líquidos mucho mejores conductores que los gases. Los mejores conductores son los metales. Aquellos elementos sólidos en otras fases, que no son buenos conductores del calor, se los llaman aislantes. Cuando hablamos de conducción de calor, en general hablamos de flujos de calor. Y cuando hablamos de un flujo, ¿a qué hablamos? El calor por unidad de tiempo, transmitido por unidad de tiempo, es decir, Q, que es lo que vimos anteriormente, dividido una fracción de tiempo, segundos, minutos, etc. La tasa del flujo de calor es proporcional, que ahora lo vamos a ver, al área y a las diferencias de temperatura. ¿En qué se mide la transmisión, o sea, el calor por conducción? En joules por segundo. Justamente es calor por unidad de tiempo. En este esquema que vemos acá, vemos un elemento sólido con ciertas características geométricas. Tiene un área transversal, una cierta distancia. En este punto tenemos la fuente caliente, la temperatura caliente, y en este punto tenemos la temperatura fría. La temperatura, o sea, el calor se va a conducir de la zona más caliente a la zona más fría. Y va a tener que atravesar esta distancia. Fíjense que en este caso, a diferencia de los delta que nosotros generalmente tomamos, cuando nosotros hacemos un delta, por ejemplo, de temperatura, en general hacemos temperatura fría menos temperatura caliente, temperatura más alta menos, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Eso sería un delta, un gradiente. Temperatura final menos temperatura inicial. En este caso, el delta lo vamos a tomar como temperatura inicial menos temperatura final, porque vamos desde la temperatura más caliente a la temperatura más fría. La fórmula que caracteriza a la transferencia de calor por conducción es calor por unidad de tiempo, joules por segundo, es igual a una constante que la llamamos conductividad térmica, que es específica para cada material, por el área, en este caso, fíjense, es toda el área a través del cual se va a transmitir el calor, por la diferencia de temperatura, la temperatura más caliente menos la temperatura más fría, dividido el espesor, es decir, la distancia que está separando la cara más caliente de la cara más fría de ese elemento.
Esa constante K dijimos que se llama conductividad térmica. Las unidades son joules sobre metro, segundo, grado centígrado, pero como variación, o watt, metro, grado centígrado. Acuérdense que joules sobre segundo es watt. Si nosotros, a su vez, a este flujo de calor, o a esta tasa de flujo de calor, que era calor dividido el tiempo, la dividimos por el área, fíjense, en la ecuación anterior, nosotros tenemos delta Q sobre delta T, es decir, variación de calor sobre variación de tiempo, es igual acá por el área por delta T sobre D. Si nosotros a esto, a su vez, lo dividimos por el área, vamos a obtener un nuevo parámetro llamado densidad de flujo de calor. Es decir, el calor por unidad de tiempo y por unidad de área. Donde ahora esta densidad de flujo de calor es la constante por la diferencia de temperatura sobre la distancia. Las unidades obviamente son joules, segundo metro cuadrado, calorías segundo metro cuadrado o watt sobre metro cuadrado. En general, nosotros en los ejercicios vamos a usar el flujo de calor, es decir, delta Q sobre delta T. Esto es un resumen del capítulo 10 y 11, de la parte del 10 que correspondía, y del 11 del tema de calor y temperatura. Son los puntos más importantes que ustedes deberían considerar. A partir de esto vamos a ver 4 ejercicios que les van a terminar de cerrar el tema. En el primero dice: se le entregan 20 kilocalorías a un sistema formado por 1100 gramos de agua y 100 gramos de hielo en equilibrio térmico y a presión normal. Si la temperatura final del sistema es de 10 grados, calcule el calor latente de la masa de hielo. Fíjense, en este ejercicio tienen en 3 renglones mucha información. En primer lugar, ¿qué les están diciendo? La temperatura final del sistema son 10 grados. Si está a 10 grados centígrados, a 10 grados solo vamos a tener agua. A 10 grados ya no vamos a tener hielo. Después nos dicen que al principio tenemos hielo y agua en equilibrio. Ahí, si bien no nos están dando un dato numérico, implícitamente nos están diciendo, si tenemos hielo y agua en equilibrio, en la temperatura a la que está ese sistema inicial son 0 grados. Entonces, y además nos están diciendo que a ese sistema se le entregaron 20 kilocalorías o 20.000 calorías para llevarlo a los 10 grados de temperatura final. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, entonces vamos a calcular qué calor de esos 20.000 se le debieron entregar al agua cuando ya estaba el hielo totalmente derretido, más la masa de agua, para llegar a los 10 grados finales. Si hay variación de temperatura, dijimos que cuando se le entregaba calor y hay o se cedía calor y hay variación de temperatura, íbamos a usar esta fórmula. En este caso hay variación de temperatura. Por lo tanto, vamos a hacer 1200 gramos. ¿Por qué ponemos 1200? Porque a 10 grados dijimos vamos a tener tanto el agua, va a estar obviamente como agua, pero el hielo va a estar también en estado líquido, en agua. Por lo tanto, debemos sumar las dos masas. 1200 gramos por 1 caloría por gramo por grado centígrado, que es el calor específico del agua, por 10 menos 0. 10 es la temperatura final, 0 grado era la temperatura inicial. Cuando el hielo se descongela, pasa a ser agua a 0 grado.
Entonces tenemos el agua inicial a 0 grados más el hielo que se descongeló a 0 grados. Si hacemos la cuenta, vamos a tener un total de 12.000 calorías. Es decir, de las 20.000 calorías que inicialmente se le entregaron al sistema, 12.000 se usaron para calentar toda el agua del sistema. Si hago la diferencia, esa diferencia me va a dar la cantidad de calorías que se usaron para derretir el hielo. Entonces, de las 20.000 calorías que se les dio al sistema, 12.000 se usaron para elevar la temperatura. La diferencia, los 8.000, se usaron entonces para pasar el hielo, que estaba a 0 grados, que cambie de fase a agua a 0 grados. En función de estas 8.000 calorías, vamos a poder calcular el calor latente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el calor que se le suministra a una masa determinada para que cambie de fase va a ser el calor latente de esa sustancia por la masa que está implicada. Si nosotros le dimos 8.000 calorías y la masa de hielo que teníamos inicialmente eran 100 gramos, podemos despejar directamente. Las 8.000 calorías se las cedimos para que cambie de fase. 100 gramos de hielo nos va a dar que el calor latente de hielo son 80 calorías por gramo. Eso es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio. Estos son similares a los de la guía, pero tienen cambiados quizás algunos datos y la pregunta. Pero fíjense que son sacados de la guía estos ejercicios. El segundo ejercicio dice, en un recipiente adiabático coexisten en equilibrio térmico 250 gramos de agua y 50 gramos de hielo a una atmósfera de presión. Calcule la cantidad de calor que deberá absorber el sistema para alcanzar una temperatura de 80 grados. Y ahí les dan los datos del calor específico del hielo, el calor de fusión, del hielo, el calor de vaporización del agua y el calor del vapor, que en este caso nosotros no lo vamos a usar. Fíjense que calor de fusión del hielo es lo que nosotros calculamos en este ejercicio como calor latente. Entonces, acá vamos a plantear esta ecuación. ¿Por qué planteamos esta ecuación? Porque el calor total, que es en este caso, el calor total que le vamos a dar al sistema, va a ser igual al calor que le tengamos que dar para derretir el hielo, más el calor que le tengamos que dar a toda la masa de agua para pasarla de 0 grados a 80 grados. Por lo tanto, acuérdense a la hora de resolver ejercicios, el calor total va a ser la suma de los calores de los distintos procesos que esté sufriendo la materia que nosotros estamos analizando. En este caso tenemos hielo y agua. El hielo se tiene que derretir. Una vez derretido, toda esa masa de agua aumenta su temperatura. Es la suma de los dos procesos. Para derretir el hielo dijimos que tenemos la masa de hielo por el calor latente de hielo, más la masa total de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Si reemplazamos los valores tenemos 50 gramos de hielo por las 80 calorías por gramo, más 300 de agua. 250 originalmente, más los 50 del hielo derretido. Y la diferencia de temperatura es temperatura final 80 grados menos 0, que era la temperatura final. Si hacemos las cuentas parciales y sumamos, nos da que deberemos entregarle 28.000 calorías
a ese sistema. ¿Para qué? A ese sistema inicial, hielo, agua, para que todo el hielo se derrita y toda la masa de agua, la total, llegue a los 80 grados de temperatura. Vamos a ver un tercer ejercicio donde dice, el flujo de calor, este es de conducción, el flujo de calor entre los extremos de una barra cilíndrica de metal de 2 centímetros de radio y de longitud L, en este caso la longitud dijimos que es la distancia que estaba separando el área donde estaba más caliente del área donde estaba más fría la temperatura, de longitud L, es de 500 calorías al cabo de 10 segundos. Si la constante de conductibilidad de ese metal es de, acá está mal, es 1,25 calorías sobre metro segundo grado centígrado, indique cuál es la longitud de la barra si la temperatura del extremo frío es de 16 grados y la diferencia de temperatura entre ambos extremos es el doble del valor anterior. Entonces, a nosotros nos dan como dato que el extremo frío tiene 16 grados de temperatura. No sabemos la temperatura del extremo cálido, pero nos dice que la diferencia de temperaturas es el doble de la del extremo frío. Por lo tanto, el delta T son 32 grados centígrados. En segundo lugar, nos están diciendo que el calor son 500 calorías al cabo de 10 segundos. Por lo tanto, si son 500 calorías al cabo de 10 segundos, nosotros podemos hacer la cuenta. Delta Q sobre T, que nos dan 50 calorías por segundo. A partir de esto, vamos a plantear la ecuación de conducción de calor. Calor sobre tiempo, dijimos que era igual a la conductividad térmica por el área, por la diferencia de temperatura sobre el espesor L. Q sobre T lo calculamos recién, 50 calorías por segundo. El coeficiente, fíjense que a nosotros nos habían dado 125 calorías por metro. Acá lo debemos pasar a centímetro porque la unidad de área la tenemos en centímetro. Por lo tanto, son 1,25 calorías por centímetro segundo grado centígrado. El área, si la calculamos, son 12,56 centímetros cuadrados. La diferencia de temperatura son 32 grados y L es el valor que no tenemos. Por lo tanto, de esta ecuación, despejando L y haciendo las cuentas correspondientes, nos da a que la distancia que separa a la fuente cálida de la fuente fría son 10 centímetros. Una aclaración, si ustedes tuvieran, como hay varios ejercicios de la guía, un recipiente donde tienen agua a determinada temperatura y se le agrega un elemento, por ejemplo un metal, a una temperatura distinta y les dicen calculen la temperatura en el equilibrio, en ese caso el calor, si el agua estaba a una temperatura menor que el elemento que le estamos agregando, el elemento que estaba más caliente se va a enfriar y el agua se va a calentar un poco. Entonces, el calor que cede el elemento que estaba a mayor temperatura va a ser igual al calor que va a absorber al agua. Por lo tanto, el planteo ahí sería el calor que cede el elemento más caliente más el calor que va a recibir el agua es igual a 0, porque ese sistema queda en equilibrio, llega al equilibrio. Por supuesto, cuando ustedes hagan las cuentas, les va a quedar, y el planteo de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, de ahí, de ese sistema, van a tener que despejar la temperatura final de equilibrio de todo el sistema.
pero en definitiva ahí es el calor cedido por un elemento es igual al calor absorbido por el otro. Por lo tanto, el equilibrio es igual a 0. Ese es el planteo que tienen que hacer en alguno de los ejercicios también que están en la guía. Y por último, vamos a hacer un ejercicio que está relacionado con la experiencia de Joule, que es lo que yo le dije que ustedes van a ver en el simulador, nada más que acá esa experiencia se hizo alguna modificación, pero sale de eso. Dice, determine la diferencia de temperaturas que sufrió el agua durante la experiencia de Joule. Joule, en cada ciclo de su experiencia, dejó caer una masa de 25 kilos desde 1,5 metros de altura. ¿Se acuerdan el elemento, el aparato que vimos? Las masas caían. Al caer las masas, eso provocaba la agitación de las paletas inmersas en 6 kilos de agua. Luego de 20 ciclos, se le transfirió al agua cierta cantidad de energía en forma de calor derivada del trabajo mecánico realizado al arrojar la masa en cada ciclo. Nuevamente determine la diferencia de temperaturas que sufrió el agua. Entonces, acá vamos a ver cómo fue esta determinación del equivalente calor-trabajo mecánico. Fíjense que en principio Joule lo que hizo fue dejar caer las pesas de 25 kilos una determinada altura. Eso genera esas pesas a determinada altura tienen una cantidad de energía potencial determinada, que la vamos a calcular como masa por gravedad por altura. Si hacemos las cuentas y despejamos los valores, la masa era de 25 kilos, la altura de 1,5 metros, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cada vez que una de estas masas de 25 kilos caía, generaba 367 joules. Esos 367 joules se transmitían a las paletas que giraban. O sea, esa energía potencial se transformaba, si quieren, en energía cinética, porque las paletas se estaban moviendo. Pero a nosotros nos dicen que tuvo que hacer 20 ciclos de estos para que existiera un cambio de temperatura determinado, que es lo que debemos calcular nosotros. Si en un ciclo obtuvo 367 joules de energía, vamos a multiplicarlos por los 20 ciclos y vamos a obtener 7.340 joules. Ahora, esta energía potencial se transformó en energía en las paletas, y esa energía en las paletas se transformó en energía calórica que absorbió el agua. Por lo tanto, si esta energía de 7.340 joules la absorbió el agua, esa energía generó un cambio de temperatura. Por lo tanto, lo que hacemos es, la energía inicialmente potencial, que se transformó en energía cinética en las paletas, va a ser la energía calórica que va a absorber el agua. ¿Cuánto de agua? 6 kilos de agua por 4.186 joules sobre grado centígrado kilogramo, que es el calor específico del agua, por delta T. Si despejamos los valores, nos queda que delta T son el calor total absorbido, 7.340 joules, dividido en los 6 kilos por los 4.186 joules por grado centígrado kilogramo, y nos da que la diferencia de temperatura que generó esa energía que se le dio, esa energía calórica que se le dio al agua, producto de realización de trabajo mecánico, es de 0,3 grados centígrados.
Entonces, fíjense cómo Joule pudo demostrar a partir de la realización de trabajo mecánico que ese trabajo mecánico se traduce en energía calórica porque produce una variación de temperatura. En la guía hay un ejercicio, el ejercicio 18, donde tienen que utilizar una experiencia similar a la de Joule para averiguar una característica de una sustancia. La experiencia de Joule es esta, así que acuérdense a la hora de hacer ese ejercicio que tienen que usar un procedimiento similar a este. Bueno, con esto ya vimos los puntos más importantes de este tema y vimos algunos ejercicios de aplicación. Bueno, Gustavo, perfecto. No sé si tienen preguntas. Vi una que la contestó Jorge Mayoshimoto. En uno de los ejercicios que hiciste, no me acuerdo si era el 2 y el 3, preguntaba Valentina de dónde salía el número 12,56, que era el área, El área, uno de los de ley de es Fourier. claro. El área, fíjate que para ese ejercicio yo te dije que era una barra metálica con un radio de 2 centímetros. Por lo tanto, tuve que calcular el área transversal de esa barra metálica. Acordate que para conducción nosotros teníamos, si tenemos una barra metálica, tenemos, a ver, vamos a hacer esto es poco didáctico, suponete que este estuche de ejercicio de anteojos es la barra metálica y que fuera completamente circular. El área es el área de esta parte, ¿sí? Esta es el área por donde va, el área de contacto, obviamente, del calor. Y esta longitud es la longitud por donde va a tener que transmitirse el calor de un sector a otro. Bueno, Gustavo acá me dice, me hace una acotación Jorge Mayoshimoto, que está del otro lado y aprovecho Sí. para agradecerle, que dice que por las dudas expliques la diferencia entre área transversal y área longitudinal, que en su experiencia suele ser un problema común, digamos, de confusión. Sí, en realidad es lo que calculamos el área, cuando calculamos el área, estamos calculando el área transversal, es decir, el sector, a ver, por dónde, o nuevamente, recurro al estuche de anteojos. Supónganse que este es el hierro con un área transversal circular. Yo, para que haya conducción de calor a través de este elemento, tengo que poner este elemento en contacto con una fuente caliente de este lado y de este lado con una fuente fría. Por lo tanto, si mi mano izquierda es la fuente caliente y mi mano derecha es la fuente fría, los extremos de esta barra, que van a estar en contacto con la fuente caliente y con la fuente fría, van a tener las mismas temperaturas de las fuentes con las que están en contacto. El área transversal es el área que está en contacto con las dos fuentes, con la fuente caliente y con la fuente fría. Mientras que el espacio, la L o la D, como también suele llamarse, es la distancia, que ya no es un área, es la distancia que separa la fuente caliente, es decir, el sector donde la temperatura está más caliente, del sector donde la temperatura está más fría. Y es lineal, es metro o centímetro, mientras que el área es metro cuadrado, centímetro cuadrado. Pero acuérdense, el área es todo el sector que está en contacto con el sector donde la temperatura es más caliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a transmitir una determinada longitud, pero toda esa área. Entonces es como si tuviéramos un
un volumen que se está transmitiendo. Entonces, por eso se toma el área, que es el área que está en contacto, el área transversal, es el área que está en contacto con la fuente caliente o fría, mientras que la longitud es la distancia que separa al sector donde la temperatura es caliente y donde el sector donde la temperatura es más fría. Bueno, perfecto. No, otra cosa que me dice Jorge es que sería importante que menciones la diferencia para el cálculo del área en el caso de que sea una barra cilíndrica o una barra cuadrada, porque a veces es como que él dice aplican siempre, o sea, tienen problemas para darse cuenta de cómo calcular el área, porque no siempre es pi por radio al cuadrado. Vos hablaste de radio, pero porque estabas pensando en una barra cilíndrica. A ver, si a ustedes se les da como dato, si les dicen que el elemento por donde se va a transmitir el calor es un elemento cuadrado, van a tener el área transversal es lado por lado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un cuadrado como área y después una cierta longitud. Entonces, el área de un cuadrado es lado por lado. Si el área transversal fuera un rectángulo, es base por altura. Si el elemento a través del cual van a conducir el calor es un elemento cilíndrico, el área transversal es una circunferencia. Entonces el área transversal es pi por radio al cuadrado. Acá, si bien no se le especificaba, o sea, no era muy específico, no se les decía una barra cilíndrica, pero se les decía en una barra con 2 centímetros de radio. Al darle como dato el radio, ya se les está diciendo implícitamente que la barra es cilíndrica. Si no fuera cilíndrica, se les debería decir una barra cuadrada de tantos centímetros de lado o una barra rectangular y se les daría las medidas de los dos lados porque en este caso son distintas. Entonces, si se les da el radio, el área es una circunferencia. Se les puede aclarar que es un cilindro o no. Si fuera cuadrada o rectangular, se les va a dar la medida de cada lado. Bien, perfecto. Y una última pregunta que acá la había hecho Tami y Jorge la respondió, pero me dijo que por las dudas lo aclares. ¿Sí? ¿Cómo es el trabajo en las temperaturas cuando usás grados Celsius o grados Kelvin? Especialmente porque si uno hiciera una diferencia daría lo mismo si está en Celsius o Kelvin, pero si está trabajando con temperatura inicial o temperatura final, las dos tienen que estar en las mismas unidades. O no es lo mismo. Bueno, eso me dice Jorge que por las dudas lo aclares. La idea, acá fíjense, que el calor específico, cuando yo les di las unidades en calor específico, ¿se acuerdan que yo les dije que eran joules sobre, y cuando llegué a la parte de temperatura, les dije Kelvin o centígrados? Porque en realidad ahí lo que se está teniendo en cuenta es una variación de temperatura. A la hora de calcular ustedes variaciones, es decir, al hacer el delta T, ese delta T es lo mismo que lo calculen en centígrados o en Kelvin, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con temperaturas absolutas, es decir, si ustedes quisieran poner los valores numéricos, pónganlos en Kelvin, pero como lo que estamos trabajando es diferencia de temperaturas, lo pueden hacer directamente poniendo, es lo mismo, en centígrados o en Kelvin. Ahora, si ustedes tuvieran que encontrar la temperatura final del sistema o la inicial, ahí sí, obviamente las unidades con las que trabajen tienen que ser, si ustedes usan, por ejemplo, tuvieran que calcular la temperatura inicial, la temperatura final la tienen que poner, si la van a poner en Kelvin, acuérdense que el coeficiente, el calor específico, la deberían poner también en Kelvin para que sea
coherente el resultado que van a obtener. ¿Sí? Si ustedes trabajan con delta T y ya tienen las diferencias de temperatura, es lo mismo que en Kelvin o en centígrados. Si ustedes tienen que calcular una de las temperaturas, todas las unidades que pongan en la ecuación deben ser coherentes. Entonces, si trabajan en Kelvin, todas las unidades van a estar en Kelvin, si no, todas las unidades en centígrados. Claro, y acá Jorge dice, y cuando se calcula la diferencia de temperatura, el cálculo en Celsius y Kelvin es igual, pero si te da el valor de temperatura inicial y te pide el final, y te piden que lo expreses en Celsius, pero la temperatura inicial te lo da en Kelvin, y ahí dice cómo harían para calcularlo, es más como una pregunta para... Sí, ahí pasás directamente la temperatura a Celsius. O sea, si a vos te piden, suponete, te dan el dato en Celsius y te piden que lo calcules en Kelvin, obviamente, o lo calculás todo en Celsius y el resultado final lo pasas a Kelvin, o haces el pasaje antes de empezar a hacer el cálculo. Esa temperatura en Celsius la pasas a Kelvin y después a partir de ahí trabajas todo con Kelvin. Perfecto.